Recomendaciones y recomendaciones de uso de nuestros sistemas. Bienvenidos, los dejo con el ingeniero. Muy buenas tardes a todos. El día de hoy, la agenda del día. Ok. Bueno. El segundo, la agenda del día de hoy es la siguiente: la configuración de impuestos, retenciones, departamentos y servicios, creación de clientes y empresas en nuestro módulo PMS, configuración de notificaciones de reservas y creación de perfiles y usuarios. ¿Perdón? Entonces, vamos con la configuración de los impuestos. Como lo menciono allí, pues es básicamente la configuración tributaria del PMS. Eh, la verificación o el proceso que haremos en este momento es a través de nuestro ambiente de desarrollo y calidad. Si necesitan algún demo, si necesitan alguna usuario para poder explorar el sistema, con gusto lo podemos proveer. Segundo, creo que están allí todos los ingresos. Dar ingreso allí. Ya, también ya. Bueno, los parámetros generales lo vamos a encontrar en la parte izquierda, en la opción configuraciones fiscal. Allí vamos a encontrar dos elementos importantes. Uno son nuestras tasas de impuesto y luego nuestros esquemas de impuesto. Las tasas ingresamos y se definen de la siguiente manera. Desde allí se definen las tasas que se estén cobrando y registrando. Como vemos en este momento, allí está definida el impuesto, la tasa cero, el impuesto al consumo y el IVA del 19%. Si se necesita crear alguna adicional, como por ejemplo eh, IVA 20%. En la parte superior colocamos una descripción. IVA 25%. Completamos la casilla de porcentaje. Y para los casos en que tengamos alguna conexión de facturación electrónica, vamos a completar en código libre el código que le corresponda a ese impuesto. Guardamos y de esta manera se generan los registros contables. Simple, ¿cierto? El sistema, para poder saber qué es lo que va a cobrar y qué es lo que no, vamos a crear o vamos a generar algo que se llama esquemas de impuesto. El esquema de impuesto es un modelo, es un prototipo en el cual vamos a indicarle al sistema cómo se va a cobrar o cómo le vamos cómo se va a cobrar un servicio determinado. En este momento tenemos el ejemplo, por ejemplo, de exento, grabado y turista. Allí en este momento, pues estoy haciendo una pequeña corrección para mostrarles cómo se hace el registro y la creación, donde yo le puedo indicar una fecha de validez, si va a estar predefinido o no,
y cuál va a ser el impuesto que va a registrar de forma dominante. Allí el consejo es que eh, dejemos inicialmente en el esquema de impuesto solamente predefinido el impuesto con que se use con mayor frecuencia y el resto de campos los vamos a dejar totalmente en blanco. ¿De acuerdo? Esto con el fin de evitar inconvenientes en los registros. Si se necesitara un segundo esquema de impuestos, o más bien, si se necesitara asociar dos esquemas de impuestos, el sistema tiene una casilla donde dice ligar esquema, y podemos ligar ese esquema a a un segundo, a un segundo esquema para hacer un registro de impuestos, pero realmente para nuestro ¿qué? O bueno, los tributos que nos aplican para Bogotá, Chile y Panamá no se necesitan. Vamos a guardar. Bueno, un momento. Perdón, creo que alguien tiene abierto el micrófono. Debe ser que tienen alguna pregunta o será un error. No, yo estoy pendiente a través del chat. Si hay alguna inquietud, vamos a escribir allí y voy a estar pendiente para resolverle las inquietudes. ¿No? Recordemos, este es el modelo en el cual se va a generar los impuestos que sean, o es el modelo al cual se le va a asociar los impuestos a los servicios. Y anteriormente vimos cómo se creaban. Bueno, vamos a seguir con el siguiente ítem, que en este caso es la configuración de nuestras retenciones. Tenemos una situación muy similar, donde generamos las diferentes retenciones que se aplican en las facturas. En este caso tenemos acá en este momento dos conceptos: rete fuente y test. De igual forma, para la creación, en la parte superior, igual que en el impuesto, vamos a encontrar en la parte superior una opción que dice adicionar y desde allí podemos generar el registro, en el cual vamos a colocar acá, por ejemplo, rete fuente, fuente 0%, en el cual le vamos a establecer un porcentaje. Y de igual forma, en la retención podemos establecer un valor mínimo para aplicar la retención. Este valor mínimo es para aplicarlo desde cuál monto va a iniciar el registro. Y por último, vamos a encontrar también la casilla libre para poder registrar el código que le corresponde en caso de tener exportación o vínculos con otros sistemas. Le decimos guardar y él nos genera nuestro registro correspondiente. Está, en este momento tenemos RT 4, RT Fuente y test. Si no se ha usado, si no se ha, si no ha sido registrado en algún, en alguna factura, en algún movimiento, podemos eliminarlo. Si tampoco se encuentra de pronto asociado en algún esquema de retención. De ser así, tendríamos que eliminarlo. De igual forma, tal como sucede con los impuestos, también tenemos unas plantillas o unos modelos, ¿no? En el cual yo tengo en este momento un modelo RT Fuente, un modelo test. Yo puedo tener un modelo donde sea RT Fuente más test más RT, más bien repito, RT retención, por ejemplo, puede ser 3% más fuente 4% más test. Los nombres los coloco para que sean administrados de forma memotécnica.
De igual forma, acá en nuestro sistema que hacemos en el esquema de retención, le vamos a decir cómo se va a comportar el sistema o cuáles son las retenciones que va a tener incluidas. Es recomendable tener un esquema donde se apliquen todas las retenciones para que al momento del sistema pueda hacer los cálculos correspondientes. El esquema de retención, simple y sencillamente le doy un nombre y como vieron, le asocié las retenciones que iban a calcular. Bueno, con esto finalizamos en la configuración de las retenciones y los, y los impuestos. Vamos a proseguir con la configuración de nuestros departamentos y nuestros servicios. Para configurar nuestros departamentos, aquí mismo en configuraciones, voy a repetir el menú, si se nos ha olvidado. Eh, Ingresamos en la parte izquierda. Luego de ver el sumario, vamos a ir a la opción configuraciones. Y en configuraciones vamos a encontrar la opción movimientos. Y desde allí vamos a parametrizar nuestros departamentos, que en sí son los centros de costo que usa el hotel. Allí, la forma de crearlo es muy simple. Vamos a decirle adicionar. Y desde allí vamos a darle una definición de una abreviatura. Sí, señor. Bien. Vamos a configurar allí bueno, perdón, aquí están haciendo una pregunta, que si es el mismo lugar de configuración de retenciones, ¿van las retenciones sobre impuestos? No. Hay dos tipos de retenciones. Retenciones en los servicios y retenciones sobre los impuestos. Más adelante estaré mostrando cómo se asocian las retenciones y los impuestos a los servicios. Y en la asociación, en los servicios, realmente es donde va concatenado qué es lo que va a calcular cada uno de ellos. Entonces, en la abreviatura, volviendo a los departamentos, vamos a colocar el, vamos a configurar, le vamos a escribir una abreviatura, puede ser el mismo nombre, puede ser EBT. Acá en el sistema igual, si tenemos algún código para la integración con otros sistemas, ya sea contables o integraciones que tengamos con externas como facturas fiscales o impresoras fiscales, tendremos que colocar el código asociado al servicio. De igual forma, podemos decirle si se agrupa automáticamente con otros servicios o si llegase a controlar esto, puede que tengamos integración con otros módulos como el de inventario. Y le vamos a decir sobre qué aplicaciones se va a visualizar este departamento. Para finalizar, hacemos guardar. Luego vamos a la configuración con nuestro siguiente tema. Ya creados los centros de costo y definidos, vamos a generar los servicios que al fin y al cabo son los elementos que prestamos en nuestros establecimientos. Por ejemplo, si ven en este momento en pantalla, permítanme un momento, les amplio la pantalla un poco. Van a encontrar que aparece alimentos, alojamiento, salones, desayunos, fotocopias, dental, etcétera, etcétera, etcétera. Desde allí vamos a hacer la definición de nuestros servicios, que cada uno de ellos va a estar asociado a los eventos. Perdón, aquí ya había repetido EBT, voy a crear uno que diga SPA.
spa, spa y spa, spa de bienestar. Y de igual forma, vamos a nuestros servicios. Eh, Hay unos parámetros en los servicios que son obligatorios y que tendríamos que tener previamente configurados. ¿Cuáles vienen siendo? Vienen siendo el grupo y la categoría. El grupo y la categoría son elementos que usamos para poder agrupar la información en reportes. En este momento voy a consultar en el sistema si hay algún grupo que se asocie y como ven aparece salones y eventos, spa y salud. Seguramente este me va a servir para agrupar la información que yo deseo visualizar sobre los servicios que vaya a crear del spa. Y en grupo tendría que verificar si hay algún grupo que se ajuste. Si no hay ningún grupo que se ajuste, pues tendríamos que tener la creación previamente. Estos se crean a través de la opción donde dice grupo de servicios y categorías de servicio. Vamos a verificar qué información hay en grupos. En este momento, como se dan cuenta, aparece alimentos, alojamiento, alquiler. Como les decía, es la forma en que yo voy a agruparlo en reportes. La idea es que estos grupos de servicio vaya orientado hacia el área administrativa y comercial del establecimiento. Y lo que tiene que ver con los departamentos es cómo vamos a agrupar la información hacia el área contable. Vamos a crearlo, cómo se crea ese grupo de servicios. Se dan cuenta que es muy sencillo. Coloco una descripción, le voy a dar un color. Spa. Y le digo de igual forma como en otras anteriores ocasiones a qué módulos puedo ir asociando. Y le guardar. Quedarme que diga spa masajes. Mm, Como vemos, la categoría de servicios ya la hemos visto anteriormente y allí no encontramos ningún botón para adicionarlas. Estas son fijas y están definidas previamente para indicar cuáles serían las diferentes áreas del hotel. Vemos que esta clasificación está basada con un estándar internacional de contabilidad hotelera. De igual forma, seguramente vamos a necesitar, para algunos casos, algunos clientes, vamos a necesitar definir las propinas. Y para ello, podemos definir una descripción. Propina general. Y en caso dado que venga con algún porcentaje predefinido, podríamos generarlo o en su defecto, en este caso, lo voy a dejar amplio para que sea registrado al momento de usarlo. Ya teniendo esos requisitos creados previamente, vamos a la opción servicios y vamos a crear un servicio para nuestro departamento nuevo de spa. Eh, en la opción de servicios vamos a encontrar el listado de los registros que ya tenemos parametrizados previamente
Allí en esta ventana, ¿qué es lo importante? Nuestros, o más bien, la condición actual de la tributación de los países que están en este momento convocados a esta capacitación, solamente generan un impuesto. Una de las validaciones más importantes es que al momento de verificar el listado de estos servicios, que solamente encuentren con en la columna donde dice impuesto 1 está diligenciado. La columna impuesto 2, impuesto 3 debería estar totalmente en blanco. El, el sistema también o la visual de servicio nos permite verificar. Hay una casilla que dice folio y nos indica internamente en qué bolsillo de la cuenta corriente de la reserva o del evento se va a generar el cargo. Recordemos que esto es para poder facturar bueno, bien, para el departamento de recepción, para facilitarle la vida, para que al momento de facturar puedan clasificar rápidamente la información. Recordemos que se tiene con una opción extra perdón, una opción máster y 5 extras. De igual forma nos permite visualizar cuál es la categoría y cuál es el grupo que tiene cada uno de los servicios. Para adicionarlo, masaje elixir. Elixir. Vamos a crear un primer servicio que se llama masaje elixir. Le puedo dar una abreviatura, le doy un nombre. Como les indicaba anteriormente, selecciono una categoría y selecciono un grupo a donde va a quedar registrado nuestro servicio. Puedo indicarle por defecto un segmento de mercado, pero no es obligatorio. Voy a indicar en cuál bolsillo interno cuando lo vaya a cargar va a ser usado. Por ejemplo, puede ser de Master o Extra 1, Extra 2. Realmente la clasificación o idea es que en el momento de parametrizar digan, bueno, para facilitarle a la recepción la clasificación de registros, vamos a dejar todo lo que tiene que ver con alojamiento en la Master. En Extra 1, por ejemplo, alimentos de restaurante. En Extra 2, alimentos de minibar. En Extra 3, todo lo que tenga que ver con telefonía y registros varios. Extra 4, todo lo que tenga que ver con eventos. Y Extra 5, todo lo que tenga que ver con spa. Con tal suerte que si alguien pide facturar algo en particular, sea fácil filtrarlo y no solamente por el departamento y el servicio. De igual forma, yo le puedo decir al sistema si se va a usar como en uno de nuestros módulos que tenemos de experiencia huéspedes, de Guest Experience, o se puede usar, tenga un valor por defecto el servicio. Yo le puedo decir que, por ejemplo, va a costar 5.000 pesos, 15.000 pesos, 50.000 pesos, y no hay ningún inconveniente en el registro del valor. Hay que decirle al sistema o qué tipo de valores va a permitir. Si va a permitir valores iguales a 0 eh, o mayores que 0 o menores que 0. La recomendación, y sobre todo esto va para las personas que usan facturación electrónica, es que sea mayores que 0. Y de igual forma, si en nuestra recepción van a usar ese servicio con un valor variable, pues lo mejor es dejarlo para que permiten inserción manual. En la parte inferior, pues nos da algunas instrucciones de en qué módulos vamos a poder usar este nuevo concepto que vamos a crear y
vamos a indicarle, por ejemplo, si ya se ha usado durante mucho tiempo, podemos inhabilitarlo o podemos definirle que es un producto y si llega a controlar o no, controlar inventario. Estos dos últimos están muy asociados a el enlace que tengamos con otros módulos como nuestro módulo de inventario. Luego, a continuación, vamos a indicar en qué departamento se va a poder usar. Tener en cuenta que estos van a ser nuestros centros de costo. Los hemos creado previamente. Podemos asociarlo a Spa Bienestar o a Spa y zonas húmedas. Vamos a dejarlo a Spa Bienestar. Le vamos a decir OK. Y allí va a quedar asociado. Luego, el sistema nos va a mostrar a qué impuestos o qué impuestos están involucrados sobre el servicio. Recordemos que estamos creando algo que se llama masaje elixia. Allí, en nuestros impuestos, pues vamos a decirle cómo se comportará cuando yo le asocio un esquema de impuestos. Recuerden que yo les decía que esto era un patrón. Entonces, el patrón exento, el patrón turista y el patrón grabado. Para el patrón exento, yo le puedo definir qué impuesto va a regir. Puede ser el IVA del 25%. Y acá en retenciones le debería decir cuál es la retención que se va a usar. La lógica es que aquí vaya una retención tipo retefuente. También un momento, yo aquí reduzco un poco. La idea es que yo le diga al sistema aquí qué tipo de retención va a usar. La idea es que frente al impuesto va la retención del impuesto al que va a calcular. En este caso, rete IVA. No lo tengo creado. Vamos a ¿qué? Vamos a crearlo rápidamente. Vamos otra vez nuevamente a fiscal. Vamos a decirle guardar para no perder el trabajo. Hemos creado la retención sobre el IVA. Le vamos a colocar un porcentaje del 20%. Rete IVA. Retención sobre el IVA. 20%. Y de abreviatura, rete IVA. 20%. Ya con esto definido, vamos a verificar. Vamos a retomar nuevamente la parametrización de nuestro masaje elixia. Entonces, yo tenía la retención de nuestros impuestos. En la retención de nuestros impuestos vamos a asociar cuál es la retención que va a calcular el impuesto. Aquí la retención pues va a ser, ya que estoy haciendo, le estoy diciendo la retención de impuesto, tendría que asociarle cuál es la retención de ese impuesto. Y en la parte superior, debajo del título donde dice esquema de retención. Allí le diré cuáles retenciones va a poder calcular. Anteriormente yo les mencioné, les decía, miren, tienen que tener una retención que contenga todas las retenciones que puede calcular el sistema. En las tasas de impuestos vamos a seleccionar cuál es el esquema de retención que posiblemente vaya a calcular.
tener en cuenta pues que en este esquema de retención pues, no debe estar el IVA, puesto que lo vamos a calcular a través de la tasa de impuesto. Así, de esa forma, el sistema sabrá qué calcular sobre el valor del impuesto y qué valores tendrá que calcular sobre el valor líquido o el valor antes de impuestos de nuestros servicios. ¿Hay alguna duda o alguna inquietud sobre la opción de creación de impuestos? Quisiera saber. Perdón, y la creación de nuestros servicios. Del último tema que explicaste, Andrés, no hay preguntas, pero aprovechemos el espacio para resolver dos inquietudes que estaban pendientes en el chat. Bueno, uno era la configuración de retenciones, si van las retenciones sobre los impuestos, y la otra es, en la configuración de esquemas de impuesto, ¿debo crear un esquema por cada impuesto que manejo? Ok. La primera, cuando nosotros creamos nuestros servicios y cuando vamos a manejar nuestros impuestos, allí le vamos a definir qué retención va a calcular sobre el impuesto. Entonces, para la primera pregunta es no. Solamente tendremos que asociarle el impuesto o, bueno, la tasa de retención de tipo RETE-IVA a la tasa de impuesto para poder calcularlo. Y sobre la misma esquema de retenciones, en la parte superior donde estamos configurando los impuestos, nos dice el esquema, que es el nombre que hemos definido previamente para el esquema de impuestos o el prototipo, en este caso turista. Y en el esquema de turista le vamos a decir qué retenciones sobre o qué tipo de retenciones va a calcular de forma general. Para eso son nuestros prototipos. Entonces, en este caso yo seleccionaría RT3, RT4 y test. ¿Cuáles son cuáles son las retenciones que yo deseo que se calculen sobre este servicio? Para el cálculo del momento de facturación tenemos dos componentes. Uno que es el servicio como tal, que es el elemento que estamos facturando, que nos está generando ingreso, y el tipo de cliente. En el tipo de cliente le vamos a poder también decir cuáles son las retenciones que van a calcular, y allí va sobre el esquema de retención. Allí también tienen un esquema de retención. Sobre la segunda pregunta, respecto a los impuestos, verme nuevamente para que los visualicen, no es necesario. Yo tengo un solo impuesto. Por ejemplo, puedo tener, actualmente me está rigiendo un impuesto del 0 y un impuesto del 19. Y tengo en este momento 3 esquemas de impuesto y son, como les dije, 3 modelos de cobrar. A alguien que no le tengo que cobrar ningún impuesto, a un segundo esquema donde habrán algunos servicios donde le cobro impuesto y otros a los que no. Y a otros, por ejemplo, como el turista, que puede que yo le cobre todos los servicios con algún impuesto. Por eso es importante revisar en nuestros servicios qué es lo que yo tengo configurado para cada ítem. Vamos a mirar, por ejemplo, bebidas eventos. En bebidas eventos, voy a asumir que a todo el mundo yo le debo cobrar, permítanme un segundo, a todos yo les voy a cobrar el impuesto al consumo, que es el impuesto que tenemos parametrizado como 8%. Entonces, en el modelo exento, le voy a decir que calcule impuesto al consumo. En el modelo grabado, le digo que calcule impuesto al consumo.
Y al turista le digo que impuesto al consumo también, porque a todos se les va a cobrar por igual ese impuesto. Habrá otros modelos, como por ejemplo alojamiento. En alojamiento, yo estableceré en mi prototipo, le diré exento, allí no me calcula absolutamente nada. En grabado, le voy a decir, calcúleme el IVA del 25%, por ejemplo. Bueno, vamos a decirle IVA. Y a turista, le voy a decir que es exento. Y el sistema, cuando yo genere un cargo a una reserva, yo en la reserva tengo que también definirle cómo va a calcular los impuestos o cuál es el modelo que va a tomar. Y según el modelo, va a venir a calcular los servicios. Aquí había preparado Buenas tardes. una. Qué Buenas pena. tardes. ¿Me puedes colaborar? ¿Puedes repetir eso último que hablaste de hotel, por favor, de reservas? Ok. Gracias. No hay problema. Había preparado acá un pequeño Excel. Un momento, yo voy a volverme nuevamente. Repito, cuando bueno, yo tengo un modelo para calcular impuestos y yo le di un nombre. Esos son nuestros esquemas de impuestos. El modelo yo lo nombré exento, grabado y turista. ¿Mm? Yo para el exento definí que no se cobrara impuesto. Para el grabado definí que se cobrara un IVA. Y para el turista exento. Dependiendo de la naturaleza del servicio, yo le defino qué modelo va a usar. Y en la reserva o en el perfil del cliente, permítame, yo voy a mostrar, me voy a adelantar un poco a, por ejemplo, las cuentas corrientes de entidades o de reservas, para que eso pueda ser un poco más claro. Yo tengo ciertas empresas, por ejemplo, aquí tengo una empresa que dice Cascos S.A. Y en el esquema, allí hay una casilla que dice esquema de impuestos y allí yo le voy a poder definir qué esquema tomar. El sistema que va a hacer, va a tomar el esquema, va a decir, voy a cobrar exento el modelo. Y va a ir a mirar todos los servicios y va a mirar qué impuestos y qué retenciones tiene definido ese esquema en los servicios. Entonces, fíjense que yo les decía que básicamente lo que definíamos en los esquemas de impuestos es el nombre de un modelo. En los servicios le establezco cuál es el comportamiento del modelo y en la empresa le digo qué modelo usar o en la reserva. Voy a mostrar acá en reserva en qué opción o en qué menú se encuentra para que lo tengan en cuenta. En la definición avanzada de la reserva encontraremos una casilla que dice esquema de impuestos y desde allí definimos cómo va a calcular o cuál es el modelo que va a seleccionar para el registro de cada uno de los servicios y qué es lo que va a calcular. ¿Mm? De esta manera, con esa concatenación, el sistema va a saber qué valor o cuál es el impuesto que le debe calcular según cada prototipo. Yo le dije exento, pero el servicio allá donde dice, en el modelo exento, dice hipoconsumo o IVA, me va a calcular el IVA. Si yo llegase a seleccionar turista y es un tema de eventos, pues le va a calcular el IVA de eventos. Y si es alimentación, lo que tenga en donde dice turista, el impuesto que le vaya a cargar. Y de esa manera el sistema pues se va a encargar de hacer los cálculos correspondientes, ya sea que le cargue a una cuenta de empresa
a una cuenta control o una cuenta de un evento, en todos los elementos que vamos a generar o vamos a crear, vamos a registrar esa opción de esquema de impuesto. ¿Correcto? Realmente, como este es como les había comentado, había preparado un pequeño Excel para poder explicar. Yo acá desarrollé un ejemplo donde le decía, miren, tengo las reservas 1, 2, 3, 4, 5. Tengo un modelo el modelo que les planteaban anteriormente, que era el esquema de impuestos. Aquí van los servicios que yo estoy generando. En este caso, mis servicios son alojamiento, bebidas y alquileres. Y el cruce entre la reserva y el esquema de impuesto me va a determinar cuál es el impuesto que le va a calcular según lo que esté parametrizado en el sistema. La idea es que si yo generé un esquema de alojamiento, pues yo seleccioné para la reserva 1 que es estándar o grabado, para la 3 exento, para la 4 excluido que puede ser la turista, y según los servicios que haya cargado, allí le establecí la regla, o le debo establecer que, por ejemplo, para excluido, su tasa de impuesto debe ser 0, pero para el estándar debe ser del 19. Y así con todos, y con eso podríamos, o bueno, esa es la forma en que el sistema va a calcular los registros de impuestos sobre los servicios que brindemos. Algo muy similar va a pasar con las retenciones. Espero con esto haber ampliado el concepto y haber aclarado de pronto las dudas que se tuviesen sobre el sistema. Bueno, a continuación voy a mostrarles cómo se genera la creación de clientes para seguir con el mismo tema de parametrización. Para ello vamos a hacer lo siguiente, vamos a ir a la opción, bueno, permítanme, aquí yo voy a cerrar un momento. Voy a ir a la parte izquierda donde aparezca nuestro sumario, voy a ir a perfiles y desde allí tengo la opción de registrar tanto clientes como entidades. No es la única, pero para el caso de clientes, podemos también desde el momento de hacer la reserva, podemos crear el cliente. Voy a mostrar inicialmente cómo sería de perfiles. Vamos aquí a Cardex, a la opción perfiles Cardex. En perfiles Cardex vamos a encontrar en la parte superior la opción de adicionar y vamos a poder registrar nuestros datos. Entonces, allí que encontramos la posibilidad de indicar el título. Si es señor, si es señora, vamos a registrar el género. En este caso, si es masculino o femenino. Si seleccionamos femenino, pues allí nos mostrará el sistema los títulos o los prefijos con que podamos denominar a las personas. Vamos a colocar un nombre. A colocar Pablo. Mi apellido Pérez. Zapata, por ejemplo. El señor Pablo Pérez Zapata. Vamos a seleccionar su nacionalidad. Y una de las opciones principales es saber si la información él autoriza o no que sea pública. De igual forma, en la parte inferior encontramos para registrar datos datos de georreferencia, cuál es la dirección de residencia y la dirección de notificaciones de facturación. Vamos a colocar una dirección, en este caso vamos a colocar
Podríamos decirle que su residencia, por ejemplo, es Buenos Aires. Entonces, aquí vamos a escribir Argentina. Y si el sistema tiene almacenado el nombre de la ciudad, podríamos escribirlo y podríamos invocarlo. En caso de que no se encontrara, simple y sencillamente lo dejamos en blanco. Para los casos de facturación electrónica, recordar que digamos, ya que no existen códigos para los países y no tenemos códigos de todas las ciudades, este campo se deja en blanco para el caso puntual de Colombia. Solamente con el país bastaría. Si la información de georreferencia es la misma información fiscal, simplemente le damos clic en la parte inferior para copiarlo. Si llegase, por ejemplo, aquí, vamos a colocar aquí interior 1, APT 101. Si la información fiscal necesitamos copiarlo, viceversa, podemos utilizar los botones en la parte inferior y nos va a llevar la información al recuadro. Tenemos una casilla para colocar datos adicionales como teléfono, móvil, usuario de Skype, si tiene página web o el email. En la parte inferior de este formulario vamos a encontrar la definición del documento de identificación de esta persona. Si llegase a ser un documento de identificación de un nacional, vamos a llenar el número de identificar. Si fuese un extranjero, vamos a colocar pasaporte. Si no llegase a tener ninguna de las dos, podemos utilizar una opción que se llama título de residencia o licencia de conducir. Estas dos últimas, no, digamos, en la última no nos va a generar ninguna relación adicional a nivel fiscal. Por eso sería necesario alguna de las tres. Para el caso de los documentos de identificación expedido para extranjeros, simple y sencillamente colocamos en el país, en este caso, y le estaríamos diciendo que es un número de extranjería con el cual el sistema va a interpretar que este es un conciudadano que tiene una identificación emitida por el país de origen, pero es para un extranjero, lo que llamamos cédula de extranjería. De igual forma, bueno, completamos los campos adicionales que lo que tenga que ver con facturación electrónica se corresponde. Podemos asociar una imagen. Esta imagen puede ser alguna captura de un escáner guardada previamente, o puede ser una fotografía, bueno, en fin, cualquier imagen que tengamos escanada previamente, y como se dan cuenta, aquí nos está dando la definición de la dimensión, 190 por 190 megapíxeles, perdón, píxeles. Y podemos encontrar información comercial adicional, como por ejemplo la categoría del huésped, algunas atenciones y preferencias que hayamos parametrizado previamente del cliente. Podríamos escribir igual preferencias de forma manual y así saber para poder dar algún tipo de atención adicional o saber algún tipo de gustos, particularidades del cliente que valgan la pena guardar en el registro. Y en caso de ser necesario, podemos inclusive generarle una cuenta por cobrar para emitirle facturas a crédito. Y algunas opciones, como por ejemplo declararlo como un cliente no deseado. Y el sistema, si llegásemos a seleccionar este cliente, nos estaría alertando diciéndole, recuerde que está seleccionado como cliente no deseado, desea continuar, y será opción del operador
decirle sí o no. Vamos a decir guardar. En algunos casos vamos a encontrar que las personas, los operarios, han registrado 2 y 3 veces un cliente. El sistema presenta una opción que dice mezclar, la cual podemos seleccionar. Permítanme aquí yo a adicionar rápidamente a otro Pedro Pérez, otro Pablo Pérez. Ok, ¿cómo está controlando que el cliente ya está registrado con el tipo de identificación? También acá un momento que es una de las operaciones que muchas veces hacen nuestros operadores en los módulos. Dicen, ay, pero ¿por qué no me guardo? Que sí, bueno, registraron 2 personas con identificación muy parecida, le colocaron un punto o colocaron una coma. Y lo que vamos a hacer es poder filtrar a través de pues, tenemos en este momento nuestros 2 clientes, Pablito y Pablo Pérez. Lo que vamos a decirle al sistema es que nos lo ayude a unir. Y por alguna razón se encuentra registrado y somos conscientes, podemos verificar el registro o podemos unir y decirle cuál de los 2 va a preservar. En este caso, aquí le decimos a quién desee conservar. Si va, por ejemplo, a respetar o deseamos la información de Pablito Pérez o del señor Pablo Pérez Zapata. Y en este caso, pues como tengo la certeza de que quien, de quien, de quien qué, de que la mayoría de datos es del señor Pablo, pues dejo toda la derecha. Pero no tendría problema en dejarle las notas, las propiedades de cuenta a Pablito, que seguramente fue el que registró el huésped. Y de igual forma, ¿qué vamos a hacer con los segmentos y con las atenciones y preferencias? Si dejamos el de la izquierda, dejamos el de la derecha o combinamos las opciones. De que le digamos guardar, nos va a dejar un solo registro. De igual forma, en la reserva, cuando yo creo una reserva nueva o cuando estoy gestionando la reserva, yo puedo crear el cliente. Al momento de registrar el huésped, yo puedo seleccionarlo o le digo adicionar huésped. Si lo selecciono, estoy invocando un cliente que ya tenga creado previamente en mi base de datos. Entonces, tenemos ahora un filtro muy similar al que vimos anteriormente para localizar los clientes. Pérez. Aquí estoy usando
buscar a todos los que tengan apellido Pérez. En este caso me aparece pues el registro de un cliente. Y podría identificarlo con el nombre de Pablo. Y allí me va a mostrar, dependiendo de la selección, pues me va a mostrar a mí cuáles son los clientes para yo poderlo seleccionar y escoger. Si le digo OK, me va a asociarlo a la reserva. O en su defecto, si le digo titular, puedo diligenciar sus datos y luego de diligenciarlos, el sistema, y esta es la creación del huésped. Pedro Pérez. Si lo dejo de esta forma, solamente estaría creando el huésped y en el proceso del check-in, pues ya crearía los datos del cliente al momento en que empiece a editarlo, cuando yo le clique en el lápiz y me estaría completando todos los datos. Si yo le completo los datos, pues estaría creando el cliente. El señor Pedro Pérez, vamos a decirle que es adulto, qué tipo de cliente VIP, nacionalidad colombiana. Vamos a decirle que es un cliente frecuente, tiene por gmail.com. Su información fiscal, puerta falsa, 1, 1, 6. Como les mencioné anteriormente, esta es de la ciudad de Bogotá. Me ayuda a seleccionar y a buscar la ciudad en caso de tenerla y puedo copiar los datos para pasarlos a la opción a la información personal. En el momento que le di clic en copia, en contactos puedo colocar su correo electrónico si lo tengo. Los mismos campos que vimos anteriormente. Documento de identificación, pasaporte, permiso de residencia, número de licencia de conducir, el número fiscal. Puedo marcar que ese registro que vaya a colocar va a ser como número fiscal para poder agilizar procesos de facturación. Casillas adicionales de impuestos para exportación de facturación para Colombia. Y puedo de igual forma cargarle imágenes si fuese necesario. Y digamos que esta es la forma de poder crear ya desde el momento de registrar la reserva, puedo crear los datos del cliente. Para finalizar, bueno, desde aquí también puedo decirle que tome desde escáner. Esto involucra que tenemos que tener algún dispositivo adicional para poder escanearlo y que de igual forma pues tome y cree un Cardex desde cero con los datos para asociárselos a esa reserva. Como se dan cuenta, pues él me trae actualmente los datos que he diligenciado y puedo culminar el proceso. Esa básicamente es la creación de nuestro cliente, ya sea desde el perfil o desde el momento en que registre yo en recepción la reserva. Ahora bien, vamos a pasar con la creación de nuestras empresas. Así como hemos generado facturación a personas cuya identificación es una cédula, un pasaporte, un permiso de residencia, también necesitamos facturarle a empresas. Para facturarle a las empresas, diligenciamos un formulario. Dentro de los datos que tenemos que tener claros es el número del NIP. El sistema desafortunadamente, aún en este momento de maduración, no nos identifica si el NIP es válido o no. Por ende, al momento de colocar el NIP,
Vemos que la recomendación es colocar el NIP con el dígito de verificación separado por un guión. Lo voy a mostrar a continuación. En este momento lo que hice fue colocarle una abreviatura. Coloqué un nombre, el nombre con el cual se identificar la empresa al momento de facturar. Le puedo indicar un tipo, puedo indicar un segmento, una categoría, lo que es el tipo es parametrizable, la categoría sí son fijas en caso de ser entidad o agencia. Allí es donde se diferencia un poco las agencias son empresas que tienen otras empresas asociadas, como por ejemplo las otras. Y pues la categoría de entidades, allí sencillo, la ciudad donde, o el país donde está registrado, el esquema de impuestos que se va a usar, que lo he explicado anteriormente, el color para poder diferenciarlo al momento en que yo hago una reserva, el esquema de impuestos y esquema de retención. Le voy a decir que use el esquema de impuestos grabado y el esquema de retención y le puedo decir que simplemente esquema test y los elementos que tenga asociado a este esquema test son los que va a calcular en la factura. De igual forma, tenemos los datos de la dirección donde está ubicada la empresa. El sistema igualmente trae una casilla de lo que es la opción de georreferenciación y tanto para digamos, la dirección comercial como la dirección donde se van a reportar los documentos, las facturas. País y los datos concernientes más 56 748 658 9. Teléfono, página web, el nombre que le puse, la dirección tal. latam @hotmail.com y el número fiscal, vamos a colocar el 900 800 756 guión 1. El sistema no me va a validar a mí si ese NID es válido o corresponde a esa empresa o no. Para responder la pregunta. Y la idea o lo ideal es colocar el número de identificación acompañado acompañado del dígito de verificación y separado por un guión. De igual forma, es conveniente revisar la información de tipo de régimen y responsabilidad fiscal que lo vimos anteriormente en la facturación electrónica. Aquí me hace falta, no, aquí me hace falta nada. En avanzado igual, le puedo definir cómo voy a cobrar comisiones en el caso de que registre ingresos sobre esa entidad. Y de igual forma puedo crearle una cuenta por cobrar y puedo definir algunos comportamientos particulares, como por ejemplo si maneja o no voucher obligatorio
si es una entidad pública o no, si requiere algún tipo de permiso para poder generar el check-in el funcionario y otros elementos como el manejo de las cuentas, el manejo de los folios que les había mencionado anteriormente. En la opción cuenta por cobrar y cuenta por pagar, puedo generar pues valga su redundancia, la cuenta por cobrar para poder eh, facturarle a crédito a esta empresa, para otorgarle crédito. En este caso, yo le di clic sobre el rayo y el sistema me generó la configuración de la cuenta control. Aquí solo quiero que la vean. Yo puedo seleccionar cualquiera de los elementos ya creados previamente para la selección y reemplazarlo. Se entiende por defecto que la cuenta por cobrar es para generar un cobro, o bueno, para luego de prestar el servicio, generar el cobro de sus facturas a 30, 60 o más días. De igual forma, en control de crédito, podemos habilitarla si debe ser bajo supervisión o no, a quien se va a notificar si es necesario, y algunos elementos de verificación sobre el crédito otorgado, si permite generar una reserva nueva a nombre de la empresa, si permite o no hacer check-in, si permite o no hacer factura o checkout, y si mantiene cuál va a ser el valor máximo para otorgar crédito. No sé, en la cartera corriente, ¿no?, puede generar crédito no mayor a 90 días. Entonces aquí podría colocarle, por ejemplo, que no me genere más de 1,500,000, 1,200,000 de servicios y que no le permita hacer, por ejemplo, ni check-in ni check-out, ni facturar si este valor sobrepasa. De igual forma, si le marco bajo supervisión, pues el sistema obligará a hacer una validación cada vez que yo haga o bueno, más bien, siempre que yo haga una auditoría nocturna, si no se llega a cumplir alguna de las reglas propuestas en el formulario de la creación, pues simple y sencillamente las va a omitir. En este caso, si le dejo bajo supervisión, en la auditoría nocturna me mostraría a mí que si esa empresa llegase a tener alguna factura pendiente por cobro, me alertaría y no me dejaría avanzar hasta que le defina qué va a pasar con ella. Hay otros elementos como la cuenta corriente, que es para poder generar cargos directamente. Un registro de contactos. La idea es que acá se diligencie, o acá se seleccione más bien, los contactos posibles de la empresa. Dame un minuto, por favor. Estos contactos ya deberían estar creados previamente y la idea es asociar los contactos necesarios para tener registrada la empresa. Puedo registrarle cuentas de bancos para tema de pagos, cuáles son las relaciones de esta con otras entidades, registro, digamos, de contratos o de convenios que se manejen para asociarse a la empresa, entre otros.
Puede adicionarle, si fuese necesario, documentos y adjuntarle documentos para cargarlos y tenerlos allí en el sistema para futuras consultas. Y, bueno, inclusive podemos generar notas de vigencias y generar alertas. O sea, por ejemplo, renovar el root, de cuándo a cuándo va, para poder detectar eso, y el sistema tiene notificaciones. Para eso la marca del aviso. Eso es básicamente la creación de nuestro tercero para la selección y uso posterior. Uno de los temas que nos habían solicitado era cómo generar notificaciones. Permítame un segundo. La creación de notificaciones la hacemos a través de la configuración y tenemos dos tipos. Una es a través de las reservas y allí tenemos la opción de generar plantillas de email en la cual vamos a poder generar, por ejemplo, un registro previo al que llegue el cliente. ¿Cómo lo hacemos? Le decimos adicionar. Desde allí le vamos a dar un concepto, por ejemplo, confirmación de reserva. En el asunto vamos a colocar la descripción con la cual se va a visualizar en el asunto en el correo electrónico y el idioma que va a manejar por default. Luego, en la parte inferior, vamos a indicar y vamos a registrar los datos que queremos que el cliente vea en el documento cuando se lo enviamos en el correo. Aquí le podemos colocar gracias. Y en la parte derecha, dentro de las opciones, podemos encontrar algo que llamamos marcadores, que son elementos que vamos a asociar a la reserva para que completen la información y sea un formulario personalizado. En este caso, vamos a dejarla, por ejemplo, como el nombre. Entonces aquí, gracias, Pedro, Pablo, Enrique, por elegir a hotel como su destino de visita en la ciudad de. Recomendamos, bueno, aquí empezamos, o más bien, recordamos que tu estadía está programada para o entre el día, fecha de llegada y el reserva, fecha de checkout, salida. Su estadía programada está entre el día 1 y el día 5. Recuerde que nos encontramos en el centro histórico y el
la dirección oficial del hotel es. Y bueno, allí podemos completar la información de lo que queramos expresar o contactar al cliente según lo que esté parametrizado y como se dan cuenta, pues tiene diferentes opciones o diferentes categorías. Está la categoría del hotel, le puedo asociar el nombre. Tengo categorías de la reserva para indicar si se tiene parqueo o no, si se tiene ya el número de habitación o no, informando las fechas de llegada y salida, datos asociados del huésped, datos asociados a la habitación, a los precios, a la forma en que se pagó y si pertenecen a algún tipo de grupo, información propia del grupo. Lo hemos finalizado. Simplemente le decimos, bueno, solo hacemos parte de un grupo. Vamos a hacer aquí, por ejemplo, cotización. Le vamos a decir guardar. Y la aplicación nos va a guardar ese documento que hemos generado para futuras referencias. ¿Cómo se usan estos documentos que hemos creado acá? Muy simple. Al momento de generar nuestra reserva, vamos a buscar una reserva nueva, perdón, una reserva ya existente. Vamos a tomar, por ejemplo, este Sánchez Alfonso. Y en la parte izquierda vamos a encontrar, o no, más bien, debemos buscar una opción que dice notificaciones. En notificaciones vamos a darle clic y él va a mostrar los diferentes elementos que tiene este momento parametrizados. Como ven, está en la misma listado que vimos anteriormente, básico, check-in de prellegada, postllegada, prueba de general, esta que dice confirmación reserva, que fue la que creamos anteriormente. Y me aparece un modelo tal cual para poder hacer el registro o enviar la comunicación al cliente. Pues ya con esto restaría si tenemos que seleccionar, bueno, va a funcionar tal cual como funciona una casilla de correo. Para esto, previamente tienen que haber unos parámetros en el cual yo haber registrado el correo electrónico de la entidad del operario y de la empresa para que el sistema haga ese envío de documentos. Le diré enviar y él va a llegar a este cliente, a F. Sánchez. Igual yo puedo cambiar o personalizar el momento en que estoy generando el documento si fuese necesario. También aprovecho la oportunidad para mostrarles que tenemos también una opción en la cual podemos generar un check-in automático. Y es a través de esta notificación que generamos que el cliente reciba la opción del envío. También aquí voy a cambiar la dirección. Entonces, yo puedo enviar notificaciones y lo puedo cambiar de correo electrónico. Y lo que acabo de enviar es una solicitud de check-in para que yo complete los datos. Ese check-in online que llamamos ese nuevo producto, podemos generarlo, podemos enlazar un vínculo para poder notificar al cliente pues que pueda hacer su registro en línea. Permítame un minuto, yo verifico si ya nos llegó.
Recién me llegó un correo donde yo puedo, si quisiese hacer el check-in, podría hacerlo y completar mis datos. Como les decía, esta es una nueva ¿qué? Una nueva funcionalidad que también tenemos en el sistema para poder hacer un registro o agilizar el proceso de contacto con el cliente. Él aquí llenaría un formulario en el cual muestra datos básicos del cliente, cuál es su nombre, cuál es su dirección, lo mismo que vimos hace unos contados minutos. De la programación del día de hoy, resta es la opción de configuración de los usuarios y de los perfiles. Esto lo hacemos acá, perdón. Esto lo hacemos a través de acá de seguridad, en el cual los perfiles son prototipos del sistema. Para parametrizar a nuestros operadores, actualmente está administración, recepción. Podemos crear otro que se llame, por ejemplo, contabilidad. Y sobre esta opción de contabilidad, podemos adjudicarle cuáles reportes o qué información va a visualizar, qué información va a poder imprimir y qué información va a poder alterar. Yo puedo seleccionar varios elementos y a estos elementos en la parte superior hay unas opciones donde me permite desde leer hasta acceso total. Por ejemplo, si yo quisiese dar solamente los permisos a estos elementos seleccionados, acceso total, y dejar que el resto del perfil sea para leer, lo puedo hacer. De igual forma, en el post también le puedo incluir permisos similares. Y en el caso de reportes para visualización de información, también lo puedo hacer. Lo que yo seleccione. Y puedo hacer exactamente lo mismo. Puedo darle acceso total o que solamente visualice la información. Está la opción de creación de usuario, al cual le adjudico esos perfiles. Le digo adicionar. La creación de usuario para nuestro sistema está limitado también por el acceso simultáneo. Yo puedo tener 50 usuarios, pero solamente podrán acceder cierta cantidad de usuarios de forma, no sé, eso se determina en el momento de la licencia, solamente 5, 15, 20, 30 usuarios de forma simultánea. Yo le voy a dar una descripción, por ejemplo. Un segundo. Selección 3 perfiles. El usuario, como ven, es un correo electrónico de facturación inútil@gmail.com. Desde allí genero el usuario. A cada usuario le determino qué permisos puede tener. Si por alguna razón la idea es aplicarle el prototipo o el perfil que yo he creado, y según ese prototipo, pues él me asigna permisos, pero si fuese necesario, también puedo alterar el usuario para que pueda hacer alguna operación particular, no necesariamente las que traiga el perfil. Puedo definirle una fecha de vencimiento, tanto al usuario como la contraseña, y si altero los permisos, puedo decir inclusive que sobrescribe el perfil asociado, o si le activo o le desactivo la autenticación en 2 factores.
Y también podría, de igual forma le defino a qué hoteles va a poder usar a los que tenemos la opción de configuración multihotel. Y de igual forma, en qué aplicaciones este usuario va a ser usado. Cuando hemos finalizado la parametrización, le digo a guardar y él me va a guardar el perfil con los cambios que he realizado o la creación del perfil nuevo. Si se llegase a bloquear, lo que puedo hacer es seleccionarlo y decirle que envíe una notificación de correo para poder restaurar los datos. De pronto, no sé, el día de hoy se bloqueó el correo electrónico, no tuve más acceso y tuve que cambiarlo. Desde allí podría hacer el registro y la invitación. También puedo reenviar el email de confirmación en caso de que hayan pasado más de las 24 horas con la activación del usuario. Y si no ha tenido ningún tipo de operación, lo puedo eliminar. Si lo ha tenido, pues la recomendación es desactivar el usuario para que no vuelva a usar la aplicación. Bueno, esas son digamos que los temas a ver al día de hoy. No sé si tengan alguna duda, alguna inquietud acerca del proceso, lo que vimos. Gracias, Andrés. Hasta el momento no nos han escrito más inquietudes. Respondiste la pregunta de Leila. Entonces voy a dar una información, avisos parroquiales. Les recordamos nuestros canales de soporte para Colombia, Chile, Panamá y Uruguay. Para Colombia es nuestro correo electrónico colombia.tech@newhotel.com, chile@newhotel.com. Allí también nos pueden enviar sus solicitudes o sugerir temas para próximos cursos. Andrés, por favor, Sí. coloca el slide de las fechas de los siguientes cursos. Gracias. Sí, perdóname, ya un momento. También recordarles que se encuentran disponibles las memorias de los cursos que se han dado hasta el momento en nuestro canal de YouTube, New Hotel Colombia. Envío a través del chat también para conocimiento de ustedes cuál es el canal para que puedan acceder y también hacerlo extensivo a sus usuarios para conocimiento de todas las herramientas. Agosto 3, facturación y movimientos. Agosto 10, configuración de tarifas. Agosto 17, reuniones y eventos. Así es, estos son como tal los temas que nos han sugerido también nuestros clientes. Para el caso del 17 de agosto, sala de reuniones y eventos es un módulo nuevo que tiene nuestro PMS Cloud, a través del cual vamos a poder controlar la disponibilidad de nuestras salas de reuniones, hacer una cotización y demás. Entonces, pues la invitación para que se programen de igual manera miércoles 2 de la tarde. Tenemos una cita con todos nuestros amigos. Cada día estamos enriqueciendo nuestro canal con información importante para ustedes. Y pues también la idea es que cada uno de estos videos queden disponibles para que lo puedan consultar en cualquier momento y que también sea asequible la información a cualquier usuario. Jacqueline Bedoya tiene una pregunta. Sí, te pregunto, ¿esos videos nos los pueden enviar a correo? Son pesados. En el chat de esta reunión, les acabo de enviar el link para que puedan entrar a YouTube en New Hotel Colombia y ahí aparecen disponibles ya los videos para que lo puedan consultar en cualquier momento.
Ahí puede encontrar este y todos los otros que necesite. Sí, señora. Sí, señor. Igual Este nosotros- lo publicamos esta semana. Hasta el de conexión de canales online, que fue el último que se dio, ya los encuentran disponibles. Nosotros contamos con, como lo mencionaba Ángela, la forma de ubicarlos en YouTube es buscar en la parte superior, Nivel Colombia, y allí tenemos un canal, en este momento tiene más de 105 videos, donde puedes visualizar la información que hemos registrado en las últimas sesiones que hemos realizado. Producciones online, facturación, gestión de grupos, post, bueno, etcétera, etcétera, etcétera. Ahí encontrará todo el material que hemos producido, se ha ido publicando. La invitación es pues a suscribirse para que igual si no pueden participar de estas sesiones o de esos espacios que hemos abierto, de igual forma les llegue la notificación de los videos que vayamos publicando día a día en el servicio y en nuestras vidas diarias. Que tengan ustedes una excelente tarde y éxitos en sus labores diarias. Hasta la próxima. Gracias, Andrés. Muchas gracias a todos nuestros asistentes. Los esperamos en próximos cursos y que tengan una feliz tarde. Hasta pronto.